Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias por permitir esta entrevista. El Congreso Hispano-Canadiense te agradece profundamente por esta oportunidad que nos estás dando. Quisiera que nos cuentes un poco primero de ti, una introducción, que tú nos cuentes quién eres como peruano, como hispano, tu trayectoria como médico, ¿no? Desde Perú hasta Canadá, ¿no? Claro que sí, Cecilia. En primer lugar, gracias por la invitación a este foro. Te felicito por tomar la iniciativa de educar a través de este medio al Congreso Hispanoamericano, a nuestra gran población de hermanos latinoamericanos en Canadá. Mi nombre es doctor Antonio Vera, soy un médico graduado en Perú. Me hice una especialidad en ginecología y obstetricia y trabajé en el Hospital Naval antes de emigrar a Canadá. Una vez que emigré a Canadá, hice un fellowship en la Universidad de Toronto y una residencia en la Universidad de Manitoba, donde me gradué como doctor de familia. He ocupado varios cargos, incluyendo director del Hospital de Engelhard, el jefe del servicio público de la provincia de Temiskaming. He sido profesor asociado de la Universidad de Medicina del Norte de Ontario y en los últimos años, una vez que cambié mi ubicación a Toronto, he sido un médico en la comunidad trabajando en el downtown de Toronto. Y esos son mis credenciales. Si tuvieras otra pregunta, con todo gusto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, un orgullo peruano o hispano canadiense. Este, ¿Podrías comentarnos un poco, explicarnos un poco cómo es este sistema de salud de Canadá y un poco explicarnos sus beneficios para aquellos, por ejemplo, que vienen por primera vez, que no saben cómo funciona? Claro que sí. El sistema de Canadá es único en tres características. En primer lugar, es universal, es decir, que incluye a todos los ciudadanos canadienses desde que nacen hasta que fallecen. Ujú. El sistema es pagado por fondos públicos, tanto por el gobierno federal como por el gobierno provincial. Pero los servicios de salud son practicantes privados, digamos así, doctores y hospitales. Somos independientes, pero a la vez rendimos, sometemos nuestros billings, nuestras cuentas al único compañía de seguro que es el Estado. Ujú. En ese sentido, los doctores deciden su tiempo de vacaciones, su retiro, sus horarios, etcétera. Es decir, no somos empleados del Estado, somos médicos privados trabajando para un simple provider, que es el gobierno. Ujú. El sistema de salud es comprensivo, da muchos beneficios, pero sin embargo no incluye los gastos de psicología, de psychologists, los gastos dentales, los gastos de optometristas para exámenes visuales y todo lo que se relaciona a las terapias de fisioterapia, masajes profesionales y chiropractors. La medicina no está cubierta por el sistema, con las excepciones importantes de ser un ciudadano mayor de 65 años de arriba, o Ya. menores de 24. Ujú. Estar en asistencia social como welfare, Ya. eh, ser miembro de las First Nations, o sea, indígenas de Canadá, o ser eh, miembro de las Fuerzas Armadas, o ser recluso en una institución penal. Ya. El 80% de la población está muy contenta con el sistema, pero no todos los sistemas, inclusive canadienses, son perfectos. Ujú. Tiene sus desventajas, en el que la principal son las listas de espera. Uno, hay deficiencia de doctores. Siempre hay una demanda por doctores, no hay suficiente para toda la población. Dos, no todos los servicios se pueden acceder sin una espera. La espera va a depender de la ubicación geográfica y de la gravedad de la situación. Ya. Cada médico es diferente, pero la lista de espera en mi práctica, solamente para una referencia, es que para llegar a
a un estudio complicado como un CAT scan o una tomografía, posiblemente entre 4 a 6 semanas. Para llegar a un especialista va a demorar entre 2 a 6 semanas. Para hacer un appointment en mi oficina depende de la emergencia, pero normalmente siempre cada doctor tiene un espacio dedicado para las emergencias, Ajá. sea en persona o sea en el teléfono. Los doctores tenemos esencialmente entre 1 hora dentro de las 6 a 8 horas de trabajo para responder a emergencias. Ya. Y eso es esencialmente un overview del sistema. Del sistema. En cuanto a, por ejemplo, tú eres un family doctor, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en su mayoría los hispanos, cuando estamos en nuestros países, tenemos las visitas inmediatas a un especialista, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco en tu experiencia y dentro del sistema. ¿Qué podemos esperar del Family Doctor cuando vamos por primera vez? ¿Cómo es que nosotros, digamos, abrazamos nuevamente la idea de tener un doctor de familia y cómo este nos va a ayudar en términos de salud? Con mucho gusto. Esa pregunta es muy común en la mayoría de personas que llegan a este país. Ellos dicen, ¿por qué tengo que tener un family doctor si yo lo que necesito es un ginecólogo porque tengo un problema vaginal o un problema de dolor de cabeza o un dolor de pecho? Quiero ir a un cardiólogo. Las razones de tener un doctor de familia son esencialmente dos. En primer lugar, el doctor de familia en este sistema juega un papel de centralización de la información. En otras palabras, cuando uno va al doctor de familia por primera vez, lleva una historia médica previa de eventos que han pasado antes de llegar a Canadá, digamos, eh, cirugías previas, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. El doctor integra esa información en un récord que ahora es electrónico Ujú. y lo transmite a los especialistas si es que se necesitaran. El doctor de familia entonces juega un papel de organizador de tu información y ejecuta los referrals cuando se necesitan, de una manera apropiada y más completa. Digamos, puedes tener una queja, digamos, por ejemplo, tos. No necesariamente vas a ir a un respirólogo para eso. Puede ser un problema que el doctor puede investigar con una radiografía, puede ordenarte unas pruebas pulmonares, puede darte un tratamiento corto, etcétera, etcétera, que puede ser más eficaz que esperar que un especialista te vea por lo mismo. Ujú. El doctor de familia juega un rol importante en lo que se llama continuity of care. Es un concepto en el cual es importante que haya un doctor que te lleve a lo largo de toda tu vida con tu información. Ejemplo, es posible que en una emergencia una persona vaya al hospital por una apendicitis. Los cirujanos le hacen una tomografía del abdomen para solucionar el problema de urgencia. Ujú. Sin embargo, la tomografía incidentalmente o por casualidad detectó un nódulo en el pulmón. Los médicos del hospital se van a ocupar esencialmente de responder a la emergencia, desarrollar lo necesario para sacarte del problema, pero después necesitas un doctor que recoja esta información tanto de la emergencia ya resuelta como del problema nuevo, Ujú. incidental, para seguir haciendo los referrals y las investigaciones por los hallazgos que van a ocurrir, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, el doctor de familia es importante en que va a centralizar tu información, va a coordinar tu atención y te va a llevar de la mano a lo largo de tu vida para que sea más efectivo tu cuidado. Muchos pacientes, el doctor en ese sentido te conoce más, te llega a conocer más. Claro, sí. Sabe que hay medicamentos que no te caen bien, saben que hay situaciones que te ponen bajo estrés, sabe que tienes claustrofobia y que no te gusta entrar en una máquina de tomografía o un escáner, te puede dar medicamentos antes de entrar a los exámenes, eh, sabe que hay situaciones de enfermedades crónicas en las cuales necesitas un chequeo regular, ejemplo, diabéticas Ujú. o diabéticos, entonces él organiza exámenes de sangre en forma regular
chequeos de los ojos para complicaciones que tiene la diabetes. Puede referirte a un cardiólogo porque sabe que ciertas enfermedades predisponen a otras, claro. etcétera, etcétera. Entonces, está demostrado que tener un doctor de familia es muy efectivo para, para el éxito de un cuidado de salud. Ok. Oh, excelente, excelente. Gracias por la información. En tu experiencia, la comunidad hispana, ¿cuáles serían sus, digamos, sus problemas de salud más comunes, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones, y las prevenciones que debe tener, ¿no? La comunidad, digamos. Claro que sí. Ah, a todos los recién llegados les aconsejo que hagan todos los esfuerzos pertinentes para tener un doctor de familia. Ujú. En su primera visita, depende de la edad, obviamente, y de los riesgos, pero mientras más se dan, más complicaciones. Sería bueno que ellos, antes de llegar a su doctor de familia, hicieran un breve resumen de su historia clínica tal cual la recuerdan, ¿no es cierto? Importante es enfermedades ya conocidas, tratamientos previos, personas que han tenido, digamos, cirugías, diagnósticos de cánceres, problema de osteoporosis, etcétera, etcétera. Si ellos lo sumarizan, el doctor de familia puede enfocarse en lo que es pertinente con mucha más premura, ¿no es cierto? Ujú. Lo segundo es que tu pregunta, ¿qué es lo que notaba en la población inmigrante, en particular latinoamericana? Es dos, dos características. Todos al final del día somos humanos y compartimos los mismos, las mismas debilidades y enfermedades, pero en nuestra población he encontrado que tienen un estilo de vida diferente. Ujú. Eh, en general, los latinoamericanos son amantes de la buena comida. Les gusta comer y sin consideración de que uno come para vivir, pero no vive para comer, ¿no es cierto? Pero sí, les encanta una comida muy rica en carbohidratos, les encantan los postres y los dulces, les encantan las comidas muy sazonadas. Eso conlleva a riesgos de salud que incluyen obesidad, diabetes, problemas de colesterol y problemas de artritis. Estas condiciones, en particular la obesidad y la diabetes, predisponen en el futuro a otras condiciones degenerativas que incluyen ciertos tipos de cánceres. Mm. Lo segundo es que los latinos en general, pienso yo que generaciones un poco mayores, no están acostumbradas a llevar una vida activa. O sea, no se ejercitan regularmente. Ujú. Se mueven cuando tienen que hacerlo, o cuando tienen ganas, pero no tienen un plan de que tienen que ejercitarse como debe ser en una forma regular, que es recomendable 5 días a la semana, 40 minutos por día. Otra característica que he notado en nuestra población es la falta de prevención. Sí, efectivamente. Eh, los hispanoamericanos en general esperan tener un problema o un síntoma para llegar a su doctor. Ujú. Esperan tener particular la sección masculina. Dicen, no tengo por qué ir al doctor si no me duele nada. Entonces desconocen el concepto de medicina preventiva, que vamos a hablar a continuación. La Ujú. medicina preventiva tiene dos enfoques importantes. Uno, la educación. Ujú. Uno tiene que estar consciente de que hay acciones que tiene que tomar para prevenir enfermedades. Ya hemos hablado un poco de los estilos de vida, que incluyen la alimentación adecuada y el ejercicio. Y ahora podemos hablar un poquito de lo que se llama prevención, ¿cierto? Sí. La prevención en la niñez obviamente son las vacunas, que son importantísimas para prevenir enfermedades transmisibles. O sea, los niños deben estar acá propiamente vacunados antes de los 2 años. En la población adulta, pienso que les preocupa mucho los cánceres que ocurren, obviamente. Y en forma masiva nosotros nos preocupamos principalmente en 5
tipo de cánceres que son eh, preventable, que se pueden prevenir, que ya. son, me vas a permitir decirlo Sí, brevemente sí, para que claro. tengamos Oh, una claro. idea. Ujú, Comenzamos por las damas, el cáncer de seno, breast cancer, el cáncer de mama, es muy prevalente, es 10% de todas las mujeres van a llegar a tener un cáncer, es una incidencia, o sea, una ocurrencia muy alta. ujú. En Ontario se recomienda un mamograma comenzando a la edad de 50 años, y si es normal puede hacerse cada 2 años. Si tiene alguna irregularidad, sin decir que es cáncer, se recomienda que sea anual. Dos es el cáncer del cuello uterino, cáncer de cervix, cáncer de cuello uterino, que se recomienda que todas las chicas comiencen a la edad de 25 años, si es que han sido sexualmente activas, y se haga cada 3 años hasta que llegan a la edad de 70 años. Una pregunta muy común es, doctor, en mi país me lo hago todos los años. Sí, Y eso es muy común y se ponen muy intrigadas de que en ese país solamente se haga cada 3 años. Sin embargo, siempre les digo que uno de los cánceres que está por desaparecer en este país es justamente el cáncer de cuello uterino, porque es un cáncer de evolución lenta, es un cáncer que se detecta con un Papa Nicolau y hay programas ahora de vacunación masiva para un virus que tiene que ver mucho con el cáncer uterino, que es el Human Papilloma Virus. Hay estudios serios que demuestran que haciendo un Papa Nicolau cada 3 años es tan efectivo como hacerlo cada año. oh, Por extraordinario. supuesto, si hay alguna abnormalidad, la frecuencia va a variar de acuerdo al caso. Si hay alguna abnormalidad, sin que necesariamente sea cáncer, la frecuencia o la calidad, porque hay estudios que van a hacerse después de un simple Papa Nicolau, incluido biopsias, exámenes con cámara dirigida, que se llaman colposcopías, etcétera. Quiero decir que a la persona que se le detecta un problema se le hace un seguimiento un poco más dedicado, Ujú, pero para la población general, cada 3 años. Esa es una pregunta muy frecuente. ujú. Otro cáncer que es prevenible, preventable, es el cáncer de pulmón. Ya. Es frecuente tanto en hombres como en mujeres. Desde el año 2017, reciente, estamos hablando ya 3 años, Ujú. Ontario ha lanzado un programa que se hace con una tomografía de radiación de baja intensidad. Pero tiene que hacerse dos criterios, que son esencialmente la edad del paciente, que tiene que ser entre 55 y 74 años, y que tiene que tener una historia de cigarrillos, de haber fumado por 20 años. Ujú. Ahora, el doctor de familia puede extender ese riesgo a personas que han tenido historia de familia, personas que ya tienen problemas pulmonares, asma, enfisema, etcétera, etcétera, que los hacen un poquito más susceptibles. Ujú. Otra pregunta común es qué hacer con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata se recomienda dos intervenciones, que es un examen digital rectal para la próstata y un examen de sangre que se llama PSA, examen prostático. Combinado, por lo menos cada 3 a 5 años, es suficiente para detectar cánceres de próstata. Ya. Otro cáncer muy común es el cáncer de colon, colorectal. Para eso, entre 50 y 70 años se recomienda hacer una prueba fecal de alta sensibilidad para Ya. detectar sangre Ujú. en las materias fecales y o para los pacientes que tienen alto riesgo, pacientes que tienen historia de familia esencialmente, se puede hacer una colonoscopia cada 3 a 5 años, ¿no es cierto? Ujú. Eh, en personas de piel blanca y que han sido expuestas al sol, también se recomienda que el paciente se haga un examen
la piel en áreas expuestas al sol, esencialmente cara, orejas y brazos. Cualquier anomalía en la piel, cualquier lesión, particularmente que es irregular, que tiende a sangrar, que pasa de 5 milímetros, que uno lo puede palpar, no solamente ver, o sea que está un poco elevada, debería llamar la atención para ser chequeada por un doctor, ¿no es Mm, cierto? Y ser biopsiada si fuera necesario. Y con eso, Cecilia, creo que te he dicho los cánceres más comunes mm, que hay que ver, que se, que chequearlos. se hacen los screenings, las investigaciones. Después hay una pregunta de mujeres. Las mujeres normalmente no tienen ningún inconveniente, dicen yo no tengo ningún problema, que mi médico de familia sea hombre. Pero cuando viene el tema femenino, ginecológico, muchas mujeres prefieren que las vea una mujer. ¿Cómo resuelves, cómo se resuelve esto sin que la mujer se sienta incómoda, sin que la mujer se sienta que, bueno, primero la ve el family doctor, luego la va a ver otro doctor? En la comunidad hispana hay este cuestionamiento permanente, ¿no? Exacto. Eh, es, una, es un evento frecuente en la práctica, ¿no es cierto? Y es altamente cultural. Ujú, En el espectro varía mucho entre la comunidad anglo-saxon, que realmente no tiene ningún reparo, a la comunidad de tipo del Middle East o del Oriente Medio, en la cual muchas personas tienen que cubren a sus mujeres, obviamente por ujú. razones de pudor, son los grados extremos, ¿no es cierto? En el cual no pueden exponerse a ningún hombre. Inclusive cuando van al doctor tienen que ir con el marido o con una persona de sexo opuesto que como que las proteja, digamos, las proteja de otro ser de masculino. En las prácticas, obviamente, estamos viendo que cada vez hay más mujeres en medicina. O sea que los chances o la oportunidad que te toque una mujer de familia, a una doctora de familia, son 50%. Ah, ok. Ujú, Si no fuera así, eh, los doctores tienen como norma tener un chaperón, una persona del sexo femenino, que siempre las hay, 100%, para que esté presente cuando un doctor tenga que hacer un examen en el cual haya, digamos, un acercamiento hacia partes privadas, como un examen de seno o un examen vaginal o un Papa Nicolau. A veces, o la mayor parte de veces también hacemos referrals a un especialista. ujú. Entonces es más tolerable para una mujer decir, bueno, doctor, si me va a hacer un Papa Nicolau una vez cada 3 años, envíeme a otro doctor, aunque sea hombre, total no lo voy a ver en 3 años. ¿No es cierto? Es una vez en 3 años. Ese doctor seguramente también tiene una chaperón. O sea que son formas de proteger la privacidad de las pacientes mujeres y a la vez proteger los problemas que pudieran originarse para los doctores, Ujú, para interacciones que podrían ser consideradas inapropiadas, ¿no es cierto? claro. Otro de los temas que me gustaría tocar también es el tema de los walking clinics, porque a veces pasa de que uno, por la urgencia, mucha gente simplemente se va al walking clinic, ¿no? Y pasa a veces de que esa información como que se quede en el aire, ¿no? Y uno nuevamente tiene que ir al family doctor, explicarle y pasar por todos los exámenes nuevamente. Este, ¿Podrías explicarnos un poco el tema del Claro que walking sí. clinic, su función en nuestra sociedad? Las walking clinics existen por dos razones, Ujú, en mi parecer. Uno, por necesidad y dos, por conveniencia. ujú, Necesidad es porque hay muchos pacientes, un gran porcentaje de pacientes que no tienen doctores de familia. sí, Entonces, doctor, ¿dónde voy a ir? Tengo que ir a la walking clinic, donde no me conocen, pero tengo que ver a alguien que me vea el problema y que me lo resuelva. No de la mejor manera porque no existe lo que habíamos conversado, ujú, una, una continuidad en el cuidado o una centralización de la información. Generalmente es episódico una sola vez y es difícil que te vea ese mismo doctor en forma continua. Dos,
particularmente en la población mucho más joven, lo veo por conveniencia. Dicen, no necesito un doctor más que una vez cada 2 o 3 años, así que me voy a una walking clinic, ¿no es cierto? Y van, y a veces hay problemas que pasan desapercibidos porque no hay justamente esta continuidad, ¿no es cierto? Claro, esto, Porque si esa chica hubiera ido, digamos, por un sangrado normal y en vez de recibir simplemente una medicación para parar el sangrado, hubieran chequeado si hubiera tenido un problema hormonal, hubieran chequeado si tuviera un problema ovárico, etcétera, etcétera, hubiera sido más productivo en el largo plazo que hubiera tenido un doctor de familia en vez de estar yendo a un doctor de walking clinic, un doctor episódico, digamos. ujú, Entonces, una vez más, recomendamos que tengan un doctor de familia. claro. Una pregunta muy válida es, bueno, Ujú, doctor, pero usted es mi doctor de familia, pero usted no está 24 horas para mí. ¿Sí? ¿Qué pasa si a las 8 de la noche me comienza a doler la parte alta del estómago, me caigo, etcétera? ¿Qué hago? El consejo que tenemos ahora es, depende de la emergencia. Si es una emergencia seria, vas al hospital. Dos, nosotros ahora estamos agrupados en lo que se llama organizaciones de salud, en la cual es un grupo grande de doctores, en mi caso 35 doctores. Trabajamos juntos. Teóricamente compartimos la carga de los pacientes mm, para que después de horas o fines de semana, los doctores tomen unas llamadas para resolver las emergencias de los pacientes. Tenemos una línea telefónica que es para dar, es una enfermera que da, digamos, consejos. No ujú, es una doctora, pero te guía, ¿no es cierto? Te claro, guía en la intensidad, te guía en los pasos necesarios para que tranquilizarte o al contrario, incentivarte a que busques atención de urgencia o decirte que puedes esperar ujú, o decirte qué pasos apropiados puedes hacer. De acuerdo, por ejemplo, un niño con fiebre te va a hacer unas preguntas, va a decir, este niño necesita ir a emergencia o este niño necesita solamente tomar esto y esperar unas horas o esperar unos días, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las razones por las cuales tenemos el gobierno ah, trabajando en conjunto con los doctores está evolucionando en un sistema más claro, comprensivo mm, para las necesidades de los pacientes. Va claro. evolucionando, el sistema no es perfecto, pero en mi parecer está mejorando. Ok. Una de las preguntas que también hay es que los médicos latinos en nuestros países son como mucho más cálidos, ¿no? Entonces uno cuando viene a estos países se encuentra con unos médicos que son buenos, son profesionales, son muy buenos, pero son como muy fríos y a veces te atienden en un segundo, ¿no? Entonces uno cuando viene de sus países, pues el médico se sienta, te explica, te trata con mucho afecto, ¿no? Entonces, a veces es, por supuesto, es un choque cultural. ¿Qué recomendación das? Porque ese es un tema que yo he escuchado bastante, ¿no? De que no, mi médico es muy frío, ¿no? Eh, Sí, ¿Qué recomendaciones das? Porque en realidad lo que importa es que te dé un buen diagnóstico y todo en realidad con tu médico, pero hay sí. ese impacto, ¿no? Sí, es una preocupación muy común. En otros países, al menos en el mío, el doctor que no te sacaba una sonrisa era mal doctor. Siempre era los latinos tenemos tendencia a tener buen humor la mayor parte de las veces. Tenemos esa familiaridad, tenemos ese acercamiento, ese contacto, ¿no es cierto? Que en estos países generalmente no es muy aceptado. El doctor tiende a ser un poquito más directo y más frío. Ujú, Tiene ventajas y desventajas. Hay circunstancias en que no hay un tratamiento, digamos. Hay circunstancias en que no hay una evidencia para hacer una medicina, digamos. Entonces, a veces los pacientes quedan muy preocupados o muy tristes de decir, el doctor me ha dicho que no hay nada que hacer. Que, en cambio, voy a este doctor y me dice, "Oh, sí, vamos a tratar esto, hasta me recomienda medicinas naturales". En otras palabras, sienten que
les han removido la esperanza, ¿no es cierto? Y Ujú, los han dejado fríos sin entender la parte emocional. ujú. Entonces, no todos los doctores son así, Claro, tampoco, claro. pero es también cultural, también Ujú. cultural. Yo pienso que hay que Ricardo. adaptarnos al Ujú. medio. Aquí las escuelas de medicina enseñan a ser así, un poco más directos, Claro. no dar opciones cuando no las hay, ¿no es Ujú. cierto? Mientras que en nuestras escuelas de medicina nos enseñan, nunca dejes al paciente sin esperanza, ¿sí? Nunca digas, no hay que nada que hacer. Incentiva que siempre hay. Quizás sea el factor emocional tan importante como el factor puramente médico. Ujú. Pero mi expresión es que los médicos de acá son muy competentes, se Ujú. basan mucho en su evidencia científica y no todos son tan fríos tampoco, Claro, así como no todos los médicos latinos son tan familiarizados, digamos. claro. Hay de todo, pero hay diferencias culturales que pienso yo que hay que adaptarnos. Ujú. Es una pregunta interesante porque es algo que cuando uno viene, parte de la migración es el proceso de adaptación, ¿no? Y esta Exacto. parte de la medicina también es parte de, ¿no? Ahora, la última pregunta, y es la pregunta, como siempre, del millón en estos tiempos de pandemia, ¿no? Vivimos unos tiempos de pandemia, ya llevamos un año, y ya hay vacuna. Pero la vacuna ha generado una gran cantidad de información y desinformación, lo que ha generado que mucha gente cuestione ponerse la vacuna, ¿no? Lo cual es genera mucha preocupación, ¿no? En una buena parte de la población, ¿no? Hay una historia de vacunas, ¿no? Entonces, dentro de tu experiencia, desde la parte científica, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tiene mucha razón, Cecilia. Esta epidemia que hemos vivido todos, no solamente ha sido una epidemia biológica, también ha sido una epidemia de misinformation, de datos falsos, una epidemia de trastornos emocionales serios a nivel personal, a nivel familiar, una epidemia financiera en la cual muchas personas han perdido sus empleos, han perdido sus elementos de sustento. O Ujú, sea que ha sido muy complejo. ujú, Enfocándome en el puro aspecto biológico, como científico, como doctor, yo soy un firme proponente de la vacuna. ujú, No es nueva, es un movimiento muy antiguo que dicen que las vacunas, por muchas razones, son elementos o son intervenciones negativas que han causado daño a los niños, como autismo, que posiblemente sean intereses de la gran industria farmacéutica para hacerse de billones de dólares. Y hay teorías aún más alarmistas, ujú, que son medios en los cuales nos van a modificar nuestra estructura genética o van a invadir nuestra privacidad con nanotecnología, etcétera, etcétera. Mi consejo a todos los pacientes que me preguntan sobre la vacuna es que deben escuchar la evidencia científica y no tanto el periodismo sensacionalista ni los intereses políticos. Lo que les voy a decir viene de un consenso. Consenso significa un acuerdo de la mayoría de científicos. Nunca va a haber un acuerdo del 100%, así como, por decir un ejemplo un poco salido del tono, pero digamos hay gente que cree que la Tierra sigue siendo plana o que el hombre nunca llegó a la luna. Entonces, o que no hay un fenómeno de calentamiento global. ujú, Pero el consenso, o sea, la mayoría de los científicos basados en evidencia, que es lo que ha hecho desarrollarnos como especie, nos dice que las vacunas son un elemento tremendamente positivo. Y en ese sentido soy un proponente muy firme de que la vacuna es el medio más eficaz para salir de esta epidemia y ujú, que todas las personas debieran vacunarse sin ninguna duda. Que va a haber contraindicaciones, por ejemplo, no aconsejamos la vacuna para mujeres embarazadas,
uno, para personas que tienen ciertos problemas inmunológicos o serias alergias. Pero la gran mayoría de nosotros debemos vacunarnos en cuanto la vacuna sea disponible. Ujú, En este país en particular, las vacunas han pasado rigurosas pruebas. Muchos, muchos detractores de la vacuna dicen esas pruebas han sido aceleradas ujú, en un afán de solucionar el problema y que no está probada su eficacia o su seguridad. ujú. La respuesta estándar para esas preguntas es que no es cierto. La vacuna es para coronavirus, de la cual es el coronavirus 19 forma parte, ya han sido estudiadas en los últimos 20 años. Antes de llegar a los seres humanos pasan por etapas Ujú, en laboratorio, etapas en animales y luego etapas en voluntarios. Estamos hablando de cientos de miles de voluntarios que han pasado las pruebas satisfactoriamente y han sido aprobadas por organismos científicos serios en varios países. Ahora, siempre digo que no hay intervención que no tenga un efecto colateral. claro. Siempre va a haber un evento aislado que es negativo, pero si uno pone en la balanza los beneficios contra los riesgos, definitivamente los riesgos son mínimos, muchas veces se pueden hasta prevenir y los beneficios van a ser inmensos. El objetivo es que el 80% de la población en este país se debe vacunar entre marzo y septiembre de este año. Ujú, Y siendo así, vamos a salir de este lockdown, de esta situación tan seria. claro. Ahora hay preguntas a largo plazo que todavía no sabemos. ¿Cuál es la duración de la efectividad? ¿Va a ser necesario vacunarse todos los años? Va a depender de los estudios que se hagan posteriormente, pero Claro, por el momento altamente indicado claro. Es que tenemos ya por lo menos una alternativa, ¿no? Y grande bueno, y vacunas efectivo. hay, ¿no? En el mundo para prevenir un montón de algo que mencionaste tú y que se me quedó grabado es que las vacunas han salvado millones de vidas siempre, ¿no? Y eso es algo que hay que tomar en consideración en este Sí, momento tan importante, ¿no? indudablemente. Pienso yo que todo estudiante de medicina sabe quién es el doctor que ha salvado más vidas en el mundo y es justamente el doctor Jenner que inventó la vacuna para la viruela en el siglo XVIII. Ujú, Es considerado el doctor que ha salvado más vidas. Las vacunas son parte indispensable de la medicina. Gracias a las vacunas, no creo que haya ahora un estudiante de medicina en este país o en muchos países que haya visto un niño morirse de viruela, ujú, sarampión, meningitis o difteria. claro. Polio. Eh, Ujú, o- ya no se ve los niños ujú, en esos respiradores por polio o paralizados, ¿no es cierto? Con secuelas de por vida. Gracias a las vacunas, las ventajas son tremendas. ujú. Estudios aislados y alarmantes de que causaban autismo han sido declarados nulos después de haber sido, digamos, comprobados científicamente que no tenían ningún sustento. Okey. Y ese sería el mensaje del COVID. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, te agradezco. Nosotros vamos a poner hay cuestionarios de preguntas, respuestas, si la gente quiere saber un poco más. Te agradezco muchísimo en nombre del Congreso Hispano Canadiense y en nombre propio también por el honor de haber compartido con nosotros y habernos dado toda esta información tan importante para todos, ¿no? Siempre aprendiendo. Ha sido un gusto, el honor ha sido mío. Te felicito nuevamente por tomar sobre tus hombros esta labor tan encomiable. Y yo espero que en el futuro sí que hubiera preguntas y respuestas con todo gusto para, digamos, extender nuestro conocimiento en el sistema de salud de Canadá. Ok, ¿Ok? perfecto. Mil gracias. Te agradezco Gusto verte, gusto muchísimo. verlos a todos. Ok, Mucho éxito. gracias.